Guión en español, manteniendo el tono, estilo y contenido original. ¿Alguna vez has abierto el refrigerador y de repente te has encontrado pensando: ¿por qué otra vez tengo productos que no sirven, tomates sin sabor, pan duro, como piedra, ajos que empiezan a brotar? Ayer compraste todo fresco, lo guardaste como siempre, y hoy la mitad parece que hay que tirarla. ¿Te suena familiar? A veces parece que el refrigerador es nuestro mejor aliado. Pero, ¿y si en realidad está saboteando nuestra salud y arruinando el sabor de lo que tanto nos esforzamos por comprar fresco y saludable? Ahora piensa, ¿cuántas veces has puesto papas o cebollas en el refrigerador solo porque es más práctico? ¿Cuántas veces has tirado plátanos con la cáscara negra o te has preguntado por qué la miel se volvió granulada? No son casualidades, son errores, y millones de personas los cometen todos los días. Especialmente las personas mayores que con los años empiezan a hacer todo en automático, confiando en viejos hábitos. Pero hoy es momento de cambiar algo. Te contaré sobre 9 alimentos que nunca deberías guardar en el refrigerador. Vamos a entender por qué es tan importante almacenar la comida correctamente, qué pierdes con cada tomate refrigerado y cómo esto afecta tu bienestar. Por favor, quédate hasta el final, porque al final hay un alimento que casi todos guardan mal y puede ser mucho más peligroso de lo que imaginas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sin pensarlo metemos todo al refrigerador? La respuesta es simple y al mismo tiempo triste, así nos enseñaron desde pequeños. Vivimos en una época en la que el refrigerador era casi un símbolo de cuidado. Guárdalo en frío, durará más, nos decían nuestras madres y abuelas. Pero los tiempos han cambiado. Los alimentos son diferentes, las condiciones son diferentes y los hábitos se quedaron anticuados. Muchos siguen pensando que el frío elimina todo lo malo, y eso es cierto, pero solo a medias. También elimina lo bueno, los sabores, las vitaminas, la energía viva de los alimentos, y además puede provocar reacciones químicas que convierten la comida cotidiana en una fuente de peligro. ¿Sabes qué pasa cuando guardas papas en el refrigerador? El almidón se convierte en azúcar y al freírlas, esto puede generar una sustancia vinculada al riesgo de cáncer. Cuando pones el pan en frío, se vuelve seco y pierde no solo su suavidad, sino también su valor nutricional. El ajo en el refrigerador es un camino directo al moho e incluso a bacterias que pueden ser peligrosas para tu corazón, intestinos e inmunidad. No son cuentos de miedo. Esto está confirmado por médicos e investigadores. Y eso significa que no podemos seguir viviendo con patrones obsoletos, porque la salud no se trata solo de pastillas y paseos, es como almacenamos nuestra comida, todos los días, en cada pequeño detalle. Papas, una amenaza silenciosa en el frío. Alguna vez tuve una vecina, doña Clara. Tenía más de 80 años y vivía sola. Cada mañana empezaba con papas fritas crujientes con esa costra dorada, pero últimamente se quejaba: algo le pasa a las papas, están blandas, dulzonas, como si estuvieran echadas a perder. Un día abrimos su refrigerador y todo quedó claro. Ahí estaba una bolsa con papas, frías, húmedas, ligeramente oscuras bajo la piel. Ese es el gran error. Creemos que el refrigerador alarga la vida de los alimentos, pero con las papas es al revés. En el frío ocurre una reacción química oculta, el almidón se transforma en azúcar. Y cuando fríes esas papas, especialmente hasta que queden doraditas, el azúcar genera una reacción de Maillard que produce acrilamida, una sustancia que la Organización Mundial de la Salud considera potencialmente cancerígena. Puede parecer una nimiedad, pero con la edad cada detalle cuenta. La acrilamida no se ve a simple vista. No cambia el sabor drásticamente, pero se acumula silenciosamente, afecta a las células y es especialmente peligrosa para personas con inflamaciones crónicas, problemas hepáticos o un sistema inmunológico débil. Las papas que han estado en el refrigerador también cambian por fuera. Se vuelven más blandas, oscuras, con un dulzor extraño. No es el sabor al que estamos acostumbrados desde niños. No es la comida que nos da fuerza, es comida que nos quita. ¿Qué hacer? Es simple. Guarda las papas en un lugar fresco, seco y oscuro, no en una bolsa plástica, sino en un saco de tela, una caja de madera o una bolsa de papel. Evita la luz porque hace que los tubérculos se pongan verdes y produzcan solanina, otra toxina peligrosa. Si vives en un apartamento,
Puedes guardarlas en un armario lejos de la estufa y el fregadero. Lo importante, no en el refrigerador. Un paso sencillo y recuperas el verdadero sabor de la infancia, eliminas riesgos y ayudas a tu cuerpo. Tomates, ¿cómo matamos el sabor y la salud? ¿Recuerdas el sabor de un tomate de verdad jugoso dulzón, con un toque ácido y aroma a verano? No solo complementaba la ensalada, la hacía viva, pero hoy en día cada vez más se escucha. Los tomates no saben a nada, son como plástico. ¿Y sabes cuál es una de las razones? El refrigerador. Recuerdo cuando mi nieto vino a casa. Le corté un tomate, lo probó y dijo: «Abuelo, sabe a agua». Me dio vergüenza. Pero si lo compré ayer fresco, bonito, firme. Solo que, como siempre, lo puse en el refrigerador para que no se echara a perder. Y resulta que con eso lo arruiné. Los tomates son frutos que aman el calor. Siguen madurando incluso después de ser cosechados. Y en ese proceso desarrollan su sabor, aroma y textura. Pero cuando los pones en frío, ese proceso se detiene. Las enzimas responsables del sabor se duermen. Y la estructura de las células comienza a descomponerse. El tomate se vuelve aguado, granulado, insípido, como si no fuera comida, sino su sombra. Y eso no es todo. El frío no solo mata el sabor, también destruye vitaminas, especialmente la vitamina C, tan importante para la inmunidad de las personas mayores. Cuando ponemos los tomates en el refrigerador, es como si aceptáramos voluntariamente que nuestra comida pierda sus beneficios. A veces pensamos: bueno, no sabe igual, pero al menos no se echa a perder. Pero no comemos por costumbre, comemos para vivir, para sentir, para sostener el cuerpo y el alma. ¿Qué hacer? Muy fácil. Guarda los tomates a temperatura ambiente en un tazón o plato con el tallo hacia abajo. No bajo el sol directo, pero tampoco en una sombra sin aire. Así madurarán naturalmente, el sabor será intenso y la textura aterciopelada. Si alguno se pasa de maduro, no lo tires. Haz una salsa, un aderezo o un sofrito de tomate para acompañar el trigo sarraceno. No será un desecho, sino la base de una cena. A veces, para recuperar el verdadero sabor de la vida, solo hace falta sacar el tomate del refrigerador. Aceite de oliva, el oro líquido que no se debe congelar. Recuerdo bien cuando mi esposa en los años 90 trajo por primera vez una botellita de aceite de oliva de la farmacia. Era caro, una rareza, y lo guardábamos como un tesoro. Lo poníamos en el refrigerador para que no se echara a perder. Pero a los pocos días noté que el aceite se volvió turbio, espeso, como cera líquida. Pensamos: seguro es falso. Pero la verdad era otra. El aceite de oliva no es solo un ingrediente culinario, es un elixir curativo especialmente para las personas mayores. Contiene grasas monoinsaturadas que nutren el corazón y los vasos sanguíneos, vitaminas E y K, antioxidantes potentes que nos ayudan a combatir inflamaciones, dolores articulares y el deterioro de la memoria. Pero este regalo de la naturaleza merece respeto y el refrigerador no es su lugar. En el frío, el aceite de oliva pierde su poder. Se espesa, se enturbia y, lo más importante, comienza a oxidarse. Esto significa que las grasas saludables se descomponen y se forman radicales libres, esas moléculas que causan inflamaciones, envejecimiento celular e incluso fallos en el funcionamiento del cerebro. Peor aún es cuando sacas el aceite del refrigerador y lo vuelves a meter. Esos cambios de temperatura son como un estrés para el cuerpo. El aceite no se echa a perder de inmediato, pero poco a poco se vuelve vacío, sin sabor, sin beneficios, sin fuerza. El sabor también sufre. Ese aroma ligero, herbáceo, ligeramente amargo del aceite auténtico desaparece y la comida se vuelve plana, sin vida. ¿Qué hacer? Es simple y claro. Guarda el aceite de oliva en una botella de vidrio oscuro o en una lata metálica en un armario fresco, lejos de la estufa, el sol y el refrigerador. Lo importante es una temperatura constante, sin luz ni aire. Así, el aceite conservará todo lo que lo hace tan valioso. Si la botella ya se espesó, déjala a temperatura ambiente. En unas horas recuperará su estructura natural. No dejes que el oro líquido muera en el frío. Merece estar vivo como tú.
Ajo el medicamento, que puede volverse veneno. Tenía un buen amigo don Juan. A sus 91 años, él mismo iba al mercado, cocinaba y cada mañana empezaba con ajo, picaba un diente, finamente lo tomaba con agua tibia y decía: es mi ejército contra los resfriados. Creía que el ajo cuidaba su corazón, limpiaba la sangre y ayudaba a sus articulaciones. Y sabes, creo que eso lo mantenía de pie. Pero un día, su hija, preocupada por él, empezó a guardar el ajo en el refrigerador para que no se secara. A las 2 semanas, don Juan notó que el ajo se puso duro con un brote verde en el centro y el sabor áspero desagradable. Es como si ya no curara, sino que molestara, bromeó. Pero en esa broma había más verdad de lo que parecía. El ajo es un organismo vivo. No tolera el frío ni la humedad. Cuando lo pones en el refrigerador comienza a brotar. La humedad se filtra bajo la piel, la estructura cambia y los compuestos beneficiosos, especialmente el alicina, el principal curador del ajo, empiezan a descomponerse. Como resultado, el ajo pierde no solo el sabor, sino también su poder. Y ahora, lo más importante, si alguna vez has guardado ajo picado en aceite en el refrigerador, puede ser mortalmente peligroso. Esa mezcla crea las condiciones perfectas para el desarrollo de bacterias, incluida Clostridium botulinum, la causante del botulismo. Es una enfermedad rara pero muy grave, especialmente para personas mayores con un sistema inmunológico débil. ¿Qué hacer? Muy sencillo. Guarda las cabezas enteras de ajo en una canasta o una bolsa de papel, o simplemente en un armario siempre que esté seco y el aire circule libremente. No uses bolsas plásticas. Si quieres conservar ajo picado, guárdalo en vinagre o jugo de limón no más de 2 o 3 días. O mejor aún, pícalo fresco antes de cada comida. Toma 30 segundos, pero te dará el máximo beneficio. El ajo no es solo una especia, es un aliado milenario de nuestro cuerpo. Déjalo respirar, déjalo trabajar para ti. Plátanos, cómo nos privamos de energía con un solo movimiento. A menudo me he dado cuenta por la mañana, no quiero nada pesado, pero un plátano es perfecto. Suave, dulce, no irrita el estómago. Especialmente cuando el corazón está inquieto o la presión sube y baja, un plátano es como una pastilla natural. Pero una vez saqué un plátano del refrigerador y algo no estaba bien. La cáscara estaba negra, la pulpa viscosa con un sabor ácido. No era un desayuno, era una decepción. No entendí de inmediato qué pasó. Lo puse en el refrigerador para que durara más, pero luego descubrí los plátanos son frutos tropicales. Temen al frío. A bajas temperaturas, las enzimas responsables de la maduración dejan de funcionar. El plátano se congela, pero no madura. La cáscara se oscurece por una quemadura de frío. Y dentro, el proceso es un desastre. Una parte de la pulpa queda verde, otra se vuelve papilla. Y lo más importante, en el frío, los antioxidantes se destruyen. En particular la dopamina y las catequinas que cuidan nuestro cerebro, memoria y estado de ánimo. Resulta que nosotros mismos eliminamos lo más valioso del plátano solo porque queremos prolongar su vida. Tenía una vecina, doña Rosa, a quien los médicos le recomendaban comer un plátano diario para el corazón. Pero se quejaba: se oscurecen rápido, así que los guardo en el refrigerador. Y luego se sorprendía de por qué sabían a papa vieja. Le mostré un truco simple: colgar los plátanos en un gancho en un rincón de la cocina. Desde entonces decía: ahora saben cómo en mi infancia. ¿Qué hacer? Mantén los plátanos a temperatura ambiente, separados de otras frutas, especialmente manzanas y aguacates que aceleran la maduración. Si un racimo empieza a echarse a perder, pélalos, córtalos en trozos y congélalos. Luego, úsalos para batidos o repostería. Deja que el plátano sea lo que debe ser, una fuente de energía, no una masa informe del refrigerador. Pan, porque el refrigerador lo hace sin vida. Por la mañana, silencio. Un té caliente y una rebanada de pan con mantequilla. Parece una alegría simple, especialmente si vives solo. Pero una vez unté mantequilla en el pan, le di un mordisco y supe que algo estaba mal. Era como goma, duro, sin sabor, como si hubiera estado una semana ahí, aunque lo compré ayer, y lo puse en el refrigerador. Ese fue el momento en que me pregunté: ¿realmente el frío ayuda a que el pan se mantenga fresco? La respuesta me sorprendió. Resulta que el refrigerador es el peor lugar para el pan. Ahí comienza un proceso llamado retrogradación del almidón. Suena complicado, pero es simple. En el frío, las moléculas del almidón cambian
y hacen que el pan se vuelva seco, quebradizo y rancio, no en una semana, sino al día siguiente. Peor aún, cuando sacas el pan, lo calientas un poco o lo tuestas, se forma humedad dentro del paquete. Y la humedad en el frío es una invitación al moho. Ya no es solo desagradable al paladar, sino peligroso para la salud, especialmente para quienes tienen un sistema inmunológico débil o problemas intestinales. Recuerdo cuando mi nieta me trajo una hogaza de pan casero, tibio, aromático. Por supuesto, quise conservarlo y lo metí al refrigerador. 2 días después, todo se acabó. El aroma se fue, la suavidad también. Solo quedó la forma. ¿Qué hacer? Si planeas comer el pan en 2 o 3 días, guárdalo a temperatura ambiente en una panera o una bolsa de papel. Lo importante, no en plástico ni cerca de la estufa. Si compraste de más, córtalo en rebanadas, congélalo y sácalo según lo necesites. Ese pan se puede tostar directamente y sabrá como fresco. Merecemos un pan con alma, no solo con corteza, y a menudo lo único que necesitas es alejarlo del frío. Café cuando el aroma de la mañana se va al refrigerador. Por la mañana, abres los ojos, vas a la cocina. Toda la casa aún duerme. Tomas tu taza favorita, pones café. Y de repente te das cuenta. ¿Por qué está amargo? ¿Por qué no tiene el aroma de antes? El mismo grano, la misma cuchara, la misma agua. Pero el sabor es ajeno. Cuando tenía 65 años, empezaba cada día con café. No era solo una bebida, era un ritual. Calma, un respiro, un nuevo comienzo. Pero un día todo cambió. Compré un buen café como siempre y decidí guardarlo en el refrigerador para que no se desvaneciera. A la semana el sabor era plano y el olor extraño. Fue entonces cuando empecé a investigar. Resulta que el café molido es como una esponja. Absorbe todo, humedad, olores, incluso micropartículas de otros alimentos. Y en el refrigerador hay humedad, cambios de temperatura, olor a pescado, cebolla, queso. Todo eso termina en tu bebida matutina. Además, cada vez que sacas el frasco de café del refrigerador, se forma condensación. Pequeñas gotas de agua se acumulan dentro, y la humedad es el enemigo del café. Destruye el sabor, hace que el polvo se apelmace, y lo peor, puede iniciar la formación de moho. A veces invisible pero peligroso, especialmente para personas con enfermedades crónicas o inmunidad baja. Pero eso no es todo. El café contiene ácidos clorogénicos, antioxidantes potentes que cuidan el cerebro, la memoria y los vasos sanguíneos. Estos compuestos son sensibles a la humedad y la luz. En el refrigerador se destruyen y el café se convierte en solo una bebida sin beneficios, sin carácter, sin profundidad. ¿Qué hacer? Guarda el café en un frasco hermético y opaco, lejos del calor y la luz. En un armario de cocina, donde no haya cambios de temperatura. Si mueles los granos en casa, hazlo en pequeñas cantidades para 2 o 3 días. Así conservarás el aroma y la salud. El café no es solo un sabor, es la sensación del momento. No dejes que se pierda en el frío. Cebolla, el héroe discreto que muere en la humedad. Si hay algo realmente versátil en la cocina, es la cebolla. No se nota en el plato, pero sin ella todo pierde sabor. Es como el fondo de una música, no destaca, pero sin él todo está vacío. Siempre empezaba a cocinar con cebolla, sofreírla, dorarla, darle aroma. Pero un día noté que la cebolla en el refrigerador se puso viscosa, blanda, con manchas negras. Tiré 3 cabezas seguidas. Mi primera idea fue que compré cebollas malas. Pero luego entendí, no eran las cebollas, eran las condiciones, y yo mismo las creé al ponerlas en el refrigerador. La cebolla tiene su propia protección natural, la cáscara seca. Es como una armadura que conserva la humedad dentro y bloquea los microbios. Pero en el refrigerador, con su humedad, frío y oscuridad, esa armadura se rinde. La humedad se filtra bajo la cáscara, la cebolla se ablanda y empieza a pudrirse desde dentro. Aunque por fuera parezca normal, dentro puede estar creciendo moho. Y luego está el olor. La cebolla contiene compuestos de azufre que se absorben fácilmente en otros alimentos. Una bandeja abierta con cebolla y tu salchicha, mantequilla y manzanas olerán a cebolla. Un error invisible pero persistente. Y las medias cebollas, un resto de cebolla cortada envuelto en plástico o en un recipiente en el refrigerador, parece seguro. Pero pierde sabor, se convierte en fuente de humedad y bacterias.
Si tu inmunidad es débil, esto puede causar molestias intestinales o inflamación de las mucosas. ¿Qué hacer? Guarda las cebollas enteras en un lugar seco y oscuro, en una canasta trenzada, una bolsa de papel o un cajón. No las envuelvas, deja que el aire circule. Y la cebolla cortada, solo en un frasco hermético con una servilleta de papel dentro, no más de 2 días. O mejor, úsala de inmediato. Es más sabroso y seguro. La cebolla no es tu enemiga, solo pide respeto, y entonces te servirá con lealtad como siempre lo ha hecho. Miel la dulzura, que no necesita frío. De niño, cuando estaba enfermo, mi abuela me daba té con miel y limón. Era tibio, espeso, reconfortante. Y parecía que con cada sorbo el cuerpo se calmaba y el corazón se calentaba. Desde entonces, la miel no es solo un dulce para mí. Es cuidado, es memoria, es salud. Hace poco una conocida mayor me comentó: compré un frasco de buena miel, lo puse en el refrigerador y a la semana estaba duro blanquecino como azúcar. Pensó que era falso. Pero la verdad es que la miel es uno de los pocos alimentos a los que el frío no les va. La miel es un conservante natural. Tiene tan poca agua que las bacterias y el moho no sobreviven. Puede durar años a temperatura ambiente y seguir siendo segura. Pero si la pones en el refrigerador, comienza la cristalización. Pierde su fluidez, se vuelve granulada y usarla se vuelve incómodo. Pero eso no es lo peor. Cada vez que sacas el frasco del refrigerador, se forma condensación. La humedad gotea dentro y altera el equilibrio natural. Con el tiempo, la miel puede fermentar, aparecerá un olor ácido, burbujas, incluso moho. Y si tienes el estómago débil o diabetes, esto puede ser peligroso. ¿Qué hacer? Muy simple. Guarda la miel en un frasco de vidrio o cerámica con tapa hermética, en un armario, lejos de la estufa y la luz solar. Si la miel ya se cristalizó, pon el frasco en agua tibia, no caliente, y volverá a ser fluida. La miel es como una persona mayor, es fuerte, resistente, sabia por sí misma. No necesita muchas condiciones, solo calor y calma. Si le das eso, te devolverá salud, dulzura y fuerza. A veces parece que para comer bien se necesita dinero, dietas, recetas médicas. Pero la verdad es que la salud a menudo empieza con decisiones simples, con cómo organizas tus alimentos, con lo que no pones en el refrigerador. Imagina tu cocina como una farmacia, pero sin pastillas. Y cada desayuno, almuerzo y cena es como tomar un medicamento, solo que delicioso y natural. Aquí tienes un plan sencillo, considerando los 9 alimentos de los que hablamos. Desayuno: 1 plátano maduro a temperatura ambiente suave, dulce, cargado de potasio para el corazón y los músculos. 1 rebanada de pan integral, no del refrigerador, con una cucharada de miel o pasta de aguacate. 1 taza de café recién preparado, almacenado correctamente, aromático, vigorizante, sin amargor innecesario. Energía, claridad, un comienzo suave del día sin sobrecargas. Almuerzo: ensalada con rodajas de tomate, hierbas y un chorrito de aceite de oliva de calidad, sabor intenso, vitaminas preservadas. Verduras guisadas con papas hervidas, almacenadas correctamente, sin dulzor ni compuestos dañinos. Un poco de ajo añadido al final del plato para conservar el poder de la lisina. Apoyo al sistema inmunológico, buena digestión mínima, carga para el corazón y los vasos. Cena: sopa ligera con cebolla preparada, sin almacenamiento en frío, aromática, tibia, ayuda a la digestión. 1 rebanada de pan, ligeramente calentada, no gomosa, sino suave y agradable. Té de hierbas, con una cucharadita de miel, reconforta, relaja, protege por la noche. Sueño profundo, cuerpo en calma, estómago agradecido. Y ahora, lo más importante, todo esto es accesible. No necesitas cambiar todo tu estilo de vida, solo sacar del frío lo que nació para el calor. Tu refrigerador es una herramienta, pero tu sabiduría es más importante. Ahora sabes que a veces mover un frasco o una bolsa es ya un acto de cuidado personal. Mira tu cocina. Todo está ahí. No necesitas buscar bayas exóticas, comprar suplementos caros o seguir dietas de moda. Todo lo que necesitas es dar un paso simple, sacar del refrigerador lo que no pertenece ahí. Ahora sabes que los tomates pierden sabor y vitaminas en el frío. El pan se endurece más rápido en el refrigerador, no más lento. El ajo y la cebolla se vuelven peligrosos si se guardan mal. La miel se conserva sola.
necesita oscuridad, no hielo. Las papas, plátanos, aceite y café no son solo alimentos, son pilares de tu salud. Cada vez que mueves un plátano a una estantería o guardas el pan en una bolsa de papel, es como si te dijeras: me cuido. Elijo la salud sin pastillas, sin complicaciones, en silencio, todos los días. Solo 5 minutos al día para organizar tus provisiones. Solo una vez para replantearte cómo tratas tus hábitos. Y ese es el comienzo del cambio. Tu turno. Ahora te toca a ti. ¿Cuáles de estos 9 alimentos guardabas en el refrigerador? ¿Con cuál empezarás a reorganizar hoy? Escribe en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona, porque los pequeños descubrimientos en nuestra vida pueden cambiar una mañana o incluso un año. Si este video te dio claridad, inspiración o simplemente una sonrisa, dale me gusta, suscríbete, compártelo con quien todavía guarda la miel en el refrigerador o los tomates en hielo. Que la salud sea simple, que la cocina vuelva a ser un lugar de fuerza, que cada día comience con cuidado hacia ti mismo.